leído ya el documento final del sínodo y también hemos estado en múltiples encuentros, conferencias que nos permiten hacer síntesis, que nos permiten también integrar todo lo que este proceso sinodal nos propone. Yo no quisiera repetir lo que de tantas maneras hemos ido asimilando. Por eso quisiera solo hacer énfasis en 5 aspectos que considero vitales. El primer aspecto, como venimos precisamente de trasegar por los senderos de la migración y de abrazar la realidad de este mundo, el primer aspecto es, en el espíritu de la sinodalidad, surcar las sombras, atravesar la noche, ver más allá. Existe en Argentina una orquesta nacional de ciegos. Todos los integrantes son ciegos, no pueden ver. Los límites físicos, biológicos, les impiden ver las apariencias, lo evidente, lo perceptible a la mirada. Sin embargo, misteriosa y milagrosamente, cuando ellos suman sus peculiaridades e intentan lo imposible, ellos producen belleza, producen armonía, sinfonía. Es milagroso y produce esperanza que existan quienes trascienden su ceguera y puedan percibir lo fundamental. Ver lo que otros no ven, actualizar con su existencia lo inédito. Hace algunos días yo retomé el libro de José Saramago, Ensayo sobre la ceguera, y de verdad me resisto a creer, a pesar de las evidencias, que una ceguera como la que describe el libro, tan extraña, colectiva e incurable, sea posible. Como ustedes, yo navego por los noticieros, por las redes sociales, camino desprevenida también por las calles. Permito que me habite ese grito enmudecido de los pequeños, de los frágiles, de los sufrientes de la historia, y como ustedes, abrazada por esta espiritualidad, me resisto. Me resisto a creer que el corazón humano puede endurecerse al punto de la crueldad y la inclemencia. Me resisto a las cifras, a los indicadores que hablan del enriquecimiento de unos y de la pobreza extrema de otros. Me resisto a esas fronteras que inventamos y a ese empeño por marcar diferencias de etnias, lenguas y color. Me resisto a la exclusión, al desplazamiento, a la barbarie, a la xenofobia, a la discriminación, a la crueldad de las brechas sociales de nuestro mundo, al daño permanente que le estamos haciendo al planeta, amparados en esa idolatría del individualismo, del consumo, de la ambición. Y me resisto por simple fe en la vida, por confianza extrema en el poder de lo pequeño, porque aún me sobrecoge la belleza, la ternura, porque lo plenamente humano me sigue desbordando, pero me resisto sobre todo por fe en Jesucristo, porque tengo la certeza de que Él nos sigue llamando y que la única posibilidad que tenemos, y más si estamos abrigados por esta espiritualidad, es levantarnos, emprender el camino y asumir la existencia con sentido. La ceguera parece ser un mal colectivo, parece ser un mal de nuestro siglo. Estamos ante lo que Morín ha llamado el festival de las incertidumbres. Estamos ante un mundo atravesado por las crisis. Y en las crisis, según él, tenemos siempre 2 posibilidades. Emergen 2 procesos siempre entre las crisis aparentemente contradictorios. De un lado, se puede estimular la creatividad, el ingenio, la búsqueda de soluciones nuevas, pero de otro lado puede existir un retorno a la estabilidad del pasado, o puede ser también la adhesión a una salvación providencial.
En este hoy de nuestra historia, en esta noche prolongada de nuestro mundo, todos corremos el riesgo de no ver lo humano, de ver solo sombras. Esas sombras de un mundo cerrado, de las que nos hablaba ya el Papa Francisco en Fratelli Tutti. Por eso, ante un mundo habitado por una crisis de la que no estamos exentos, nos hace bien al ritmo del espíritu unirnos para ver más allá de los nichos de confort y de los muros en los que nos lamentamos escépticos y pesimistas. Y en ese sentido, el peregrinar de Ignacio, sobre todo en esa bitácora existencial que son los ejercicios espirituales, nos señala un norte. Según Ignacio, los ejercicios son para vencerse a sí mismo y ordenar la vida sin determinarse por ninguna afección que desordenada sea. Número 21. O son para preparar y disponer el alma para quitar de sí todas las afecciones desordenadas y después de haberlas quitado, para buscar y hallar la voluntad divina. Los ejercicios son una posibilidad de ordenar el corazón para ver mejor. Son una posibilidad de convertirnos para ver al modo de Jesús, de disponernos para a su modo amar y servir. Ver como un acto de osadía, ver como un acto de fe, ver nuevas todas las cosas en Cristo. Pero para ver será necesario discernir al ritmo del Espíritu. Si algo le está proponiendo este itinerario sinodal a los creyentes, es que no aplacemos la necesidad y la posibilidad de discernir. La conversación en el Espíritu o cualquier otro método que nos conduzca a ese fin se constituye en la posibilidad de ver más allá, de ver lo que otros no ven, de salir de nuestras zonas de confort para preguntarnos decididos entonces cuál es la voluntad de Dios, cuál es el querer de Dios, porque esa es la clave, reconocer qué es lo que Dios quiere de nosotros, y eso siempre trasciende lo institucional. A veces, en ocasiones, lo supone, pero siempre lo trasciende. Porque el horizonte de sentido, por lo menos para nosotros, abrigados por esta espiritualidad, el horizonte de sentido es el reino y no la miope geografía de nuestra parcela, por muy bella, histórica o fecunda que sea. Por eso la clave es discernir, es decir, cernir las emociones y cernirlas con inteligencia espiritual, pero con los pies anclados en la realidad, para poder desentrañar, como nos propone nuestra espiritualidad, cómo nos trabaja Dios, qué espera, cómo, dónde nos quiere, desde qué lógicas, desde qué criterios. Y para poder eso entonces poder conjugar la necesaria atención a la realidad en la que Dios acontece con respuestas audaces, innovadoras, pero sobre todo evangélicas. Es el Espíritu el que nos concede el don del discernimiento. Y la experiencia de sabernos habitados por el Espíritu nos lanza más allá de nuestros propios análisis, investigaciones y reflexiones. Supone que nos situemos en contexto, que nos dejemos permear por la realidad para reconocer que en la realidad Dios se manifiesta y actúa. El discernimiento requiere que nos dispongamos sin resistencias, preconcepciones o temores y desde una experiencia profunda de libertad. Por eso el miedo o las actitudes defensivas le quitan espacio al espíritu y le roban protagonismo a la gracia.
Y aunque el ejercicio del discernimiento lleva implícito un método, es sobre todo un estilo, es una manera de situarnos, es una actitud vital que nos ubica de un modo determinado ante la realidad, nos ubica en atención al acontecer de Dios en la historia. El discernimiento supone entonces que nos hagamos primero expertos en relación, es decir, en vínculo, es decir, en oración, en el arte del cara a cara, que nos hace más atentos a poder descubrir ese paso de Dios por nuestro día y por nuestra vida. Se trata de descubrir a Dios en todas las cosas y a todas en Él, y eso supone que enfaticemos también la dimensión contemplativa de nuestra identidad como un itinerario de apertura que nos capacita para la misericordia y la solidaridad, porque para eso es que nos capacita la contemplación. Este sínodo vino a recordarnos la importancia de la palabra de Dios y de la experiencia en los itinerarios de iniciación cristiana. Solo el eco de una voz, la suya, cambia el rumbo. No es posible de oídas, es necesario encuentro íntimo, radical, movilizador, amoroso. Esa fue la experiencia de Ignacio. El encuentro con Jesús le cambió el rumbo, lo constituyó en discípulo, lo condujo a peregrinar, lo condujo a hacer su propia travesía mistagógica. En segundo lugar, que elogiemos la cotidianidad como lugar de la manifestación de Dios y que conscientes de nuestros sentimientos y de nuestras emociones podamos reconocer su querer en nuestra vida y en la vida de las comunidades y grupos a los que pertenecemos. Es ahí, en el territorio de nuestras rutinas, en el territorio de nuestros desvelos, donde Dios se nos manifiesta y nos llama al más de la vida en misión. Por eso nos hace bien elogiar lo germinal, elogiar lo pequeño, lo que de Nazaret tiene nuestra existencia. Se trata de poder reconocer entonces la realidad como un lugar teológico, como lugar de la manifestación de Dios y por eso acercarnos a ella con reverencia. No es posible pensar la realidad solo desde nuestro lugar geográfico o existencial. Es necesario pensarla desde otras lógicas y miradas, preguntándonos qué viven, qué sienten los que están en la otra orilla. En tercer lugar, que acojamos esa libertad que da el Espíritu y que nos dispone para sencillamente buscar lo que Dios quiere, sin negar los desafíos y los clamores que surgen de la realidad, sin negar las preguntas, sin apresurar las respuestas, sin impedir que nos resuene el silencio, convencidos de que no hay parálisis donde hay silencio. Donde hay silencio, hay posibilidad de que se fecunde lo fundamental. Y en cuarto lugar, que nos sintamos partícipes, co-creadores con Él de ese proyecto que tiene para la humanidad. Él quiere contar con nosotros, así lo vivimos en nuestra espiritualidad, quiere contar con nosotros para continuar su obra. Y la realidad que es inédita y nosotros sumergidos en ella, estamos invitados a ser esas manos y ese corazón de Dios. Y eso supone fortalecer algo que también nos dijo el sínodo. Eso supone ampliar los modos y ampliar los medios para la participación, ensanchar la mesa, no reducir los espacios del diálogo, del encuentro y de la consulta a élites. El gran desafío para crecer en sentido de pertenencia y para que las decisiones realmente se fecunden y adquieran cauce de realización en las prácticas y en los hábitos de las personas es asegurar que la voz de todos pueda resonar. Es ahí donde se fecunda lo común en el arte de la participación.
Este sínodo nos ha propuesto una conversión de las actitudes, una conversión de las mentalidades, una nueva manera de situarnos, en el fondo un nuevo ecosistema relacional que requiere una iglesia más capaz de alimentar las relaciones con el Señor, entre los hombres y mujeres, en las familias, con las comunidades, entre los cristianos, entre los otros grupos sociales, entre las otras religiones, con la creación. Alimentar las relaciones. Todos hemos sido invitados a la profundidad de la escucha. Hemos sido convidados a caminar juntos, valorando la otredad. Y eso supone nuevos modos relacionales. Estamos llamados a seguir trabajando por una iglesia con rostro sinodal en la que haya lugar para todos, en la que ninguna burocracia ni clericalismo le haga sombra a la presencia y a la acción de un Dios que sin distingo de género, de condición, de edad y de cultura nos está llamando al insospechado del reino, al amor hasta el extremo, a la entrega incondicional de la vida, para que en la mesa de todos haya pan y nadie caiga en la tentación de sentirse superior a los demás. La plenitud eclesial es posible en clave fraterna, sororal, ahí donde hay hermanos y hermanas. Por eso, ante la sombra del clericalismo, ante la tentación de la supremacía de alguno, ante las estructuras cerradas, rígidas, anquilosadas, frente a tantos liderazgos cerrados, verticales, autoritarios, tenemos que empeñarnos en soñar una iglesia, pueblo de Dios, en la que se dé primacía a la participación y en la cual podamos situarnos en condición de hermanos, que eso sea lo natural. Una iglesia en la que la construcción sea siempre colectiva y las relaciones sean sanas, transparentes, fraternas. Una en la que se reconozca el valor de las mujeres, de los laicos, de los niños, de los jóvenes, en esa construcción del tejido eclesial. Y para lograrlo necesitamos formación. Eso no se improvisa. Se requieren escuelas de vínculo y sinodalidad en las que nos reconozcamos distintos y necesarios. De lo que se trata es de purificar las relaciones y hacerlas más desprovistas de intereses mezquinos. De creer en eso que hace ya muchos años decía León Felipe: lo que importa no es llegar solo ni pronto, sino con todos y a tiempo. Algo nuevo nace justo cuando algo escasea en nuestra iglesia y en nuestra sociedad. Algo nuevo nace en esta hora en la que muchos de nuestros liderazgos son frágiles y utilitaristas. Las democracias débiles y tentadas de polarización, la comunicación manipulada y dispersa. En esta hora en la que las fronteras son relativas y las xenofobias están siendo recalcitrantes, justo cuando la condición de muchos es la migración, a otros los aturde la guerra y en las esquinas de nuestras ciudades se comercializa con la dignidad humana, justo en esta hora se nos está invitando a nuevos modos relacionales, a la sinodalidad, al ágora, al lugar de lo comunitario, a la mística del nosotros, a la sinfonía de lo común. Ser iglesia sinodal pues exige una verdadera conversión relacional. Debemos aprender de nuevo del Evangelio, que el cuidado de las relaciones no es una estrategia o una herramienta para una mayor eficacia organizativa, sino que es la forma en que Dios Padre se nos ha revelado en Jesús y en el Espíritu. Cuando nuestras relaciones, incluso en su fragilidad, dejan traslucir la gracia de Cristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu,
confesamos con nuestra vida la fe en un Dios uno y trino. Y esa invitación tiene la fuerza de una decisión movilizadora. Solo la escucha nos conduce a la conversión. Por eso, nuestro lugar como hermanos y servidores del pueblo abrigados por esta espiritualidad debe ser el de los discípulos y las discípulas que disciernen, que escuchan. Escucha a Dios para dejarnos configurar por Él, para al eco de su palabra poder moldear criterios, convicciones, decisiones, para abrirle realmente cauce al compromiso. Escucha al pueblo, para permitir que la realidad nos permee, fecunde esas necesarias respuestas, esas a las que urge la historia y que surgen de la contemplación de la realidad. Y escucha entre nosotros para mirarnos como Dios nos mira y liberarnos de etiquetas que, enmohecidas por el peso de los años y de los juicios mezquinos, aprisionan la belleza, la posibilidad y los dones de los demás. La escucha como la posibilidad de situarnos a modo evangélico ante la realidad. La escucha que recrea también esa dimensión profética de la Iglesia, la misma que nos sitúa en el lugar de los otros. Hoy más que nunca estamos invitados a un proceso de escucha, y más si somos teólogos. Un ejercicio que requiere de humildad, de paciencia, de gratuidad. De lo que se trata es de discernir juntos la voluntad de Dios para desde una mirada creyente, lúcida y esperanzada de la realidad poder responder. Y eso nos va a suponer habitar el territorio, contextualizar las opciones, urge mirar los signos de los tiempos, no solo para diagnosticar. Los signos de los tiempos no son solo categorías por analizar. Escuchar fundamentalmente entre cifras, hechos e indicadores la voz de ese Dios que quiere a su iglesia sirviendo al pueblo, atendiendo a las situaciones en las que más urge salvación, liberación, dignidad humana y bien común. Porque la realidad no solo es una categoría por analizar, es una parcela del reino por habitar. El proceso sinodal insiste en que la Iglesia debe escuchar también con particular atención y sensibilidad la voz de las víctimas y de los sobrevivientes de abusos sexuales, espirituales, institucionales, de poder o de conciencia, de parte de los miembros del clero o de personas con cargos eclesiales. La escucha auténtica es un elemento fundamental en el camino hacia la sanación, el arrepentimiento, la justicia, la reconciliación y la necesaria reparación. Y fruto de la escucha y de la mirada contemplativa sobre la realidad, estamos invitados entonces a discernir, a buscar con otros ese querer de Dios. Lo hacemos porque nos sabemos discípulos, aprendices, porque queremos estar atentos a la manera como Dios nos urge al compromiso, y discernir nos conduce a salir, porque somos iglesia en salida, a desentrañar esa vocación misionera que todos hemos recibido por el hecho de ser cristianos y que nos dispone para seguir a Jesús con mayor autenticidad. En cuarto lugar, en condición de misioneros, habitar la realidad. En el fondo, este sínodo vino a recordarnos que no puede dejar de resonar en nosotros la invitación que ya nos hacía el Espíritu Santo en la Asamblea de Obispos en Aparecida. Todos somos discípulos misioneros en salida. Y el llamado a ser discípulos misioneros nos exige una decisión clara por Jesús y el Evangelio. Como lo veíamos hace un rato, la vida en nuestros pueblos está colmada de rostros. La realidad no es categoría por analizar, es parcela del reino por habitar.
y parcela en la que Dios nos está revelando su voluntad. Por eso, hoy, ante el desafío que tenemos de situarnos ante esta tierra sagrada de nuestro mundo, en la que tendrán que actualizarse las respuestas a las que nos conduzca el Espíritu en este kairos eclesial, nos hace bien hacer recorridos contemplativos por la realidad, que broten de la pasión por Jesús, que no es otra cosa que la pasión por la humanidad. La manera como fluye la historia nos despierta de nuestros cómodos letargos, nos moviliza, nos exige acercarnos cristianamente, humanamente, a la realidad que por compleja está ávida de misericordia. Todos nosotros reconocemos el drama de la desigualdad de oportunidades, del hambre, de la crisis alimentaria, de las deficitarias posibilidades de salud y educación, de la violencia que nos arrebata derechos y posibilidades, de los espirales generalizados de corrupción, de las estructuras de poder y tener que acrecientan la desigualdad y abren cada vez más brechas. Experimentamos que el pecado social, tan recurrente en nuestra cotidianidad, altera los vínculos interpersonales y daña la justicia. Si nos abriga esta espiritualidad, no podemos seguir identificando progreso con crecimiento económico. No hay progreso allí donde se vulnera la vida y los derechos humanos, donde se desangran la tierra y las culturas, donde se tala el futuro y se ahogan en petróleo las ilusiones de las nuevas generaciones, donde se suma explotación e ilegalidad. Sin lugar a dudas asistimos a una sociedad enferma. La tierra y los más pobres claman. Algo tiene que cambiar. Y para eso será necesario que surjan nuevos modos de relación entre nosotros y con la tierra. No podemos continuar trasegando por el mundo en actitud pasiva y mucho menos indiferente. Adentrarnos en lo profundo de la tierra exige escuchar el grito de la realidad. No es posible invisibilizar a los pobres. La pobreza tiene rostro. Las caravanas de migrantes, las personas víctimas de trata, los desheredados incluso en su propio territorio, los niños marginados, los centenares de enfermos. La pobreza, ahí donde cada uno de nosotros está, sembrando el sí, tiene rostro, nombre, domicilio. Y nuestro compromiso como cristianos debe actualizarse diariamente en la opción por Jesús, que sin lugar a dudas es la opción por los pobres, por sus luchas, por sus causas. Será necesario ir a lo profundo, a las raíces estructurales de la pobreza y promover oportunidades reales de desarrollo integral, porque no hay auténtica evangelización que no vele por el desarrollo humano integral, porque no hay opción por Jesús que no sea opción por el reino. Empeñarnos como alfareros en el contacto permanente con la realidad, en humanizar, en tejer las redes que favorezcan el compromiso con incidencia y la capacidad transformadora de la Iglesia. En esta coyuntura histórica y eclesial no hay lugar para la pasividad. Todos nuestros esfuerzos por evangelizar, por hacer comunidad, por tejer redes, por evidenciar con obras la solidaridad de la Iglesia, deben estar al servicio del bien común. No cabe en el espíritu de la sinodalidad el mezquino individualismo, ni la búsqueda desenfrenada del bien particular. Debemos asumir sin resistencias que la misión evangelizadora de la Iglesia implica y exige una promoción integral de cada ser humano, y ello requiere que estemos en los territorios. Somos misión, esa es nuestra identidad y no hay escapatoria. Y estamos convocados a ser los centinelas de la esperanza. Estamos llamados
a sentir con la iglesia, a ser los centinelas de la esperanza y los guardianes de la comunión. Cuando uno contempla una mujer embarazada o un campesino frente a las semillas, comprende que la esperanza no es un estado pasivo, es una actitud vital que supone constante actividad. Hay que prepararlo todo, disponerlo todo para acoger aquello que se presiente, que se anhela. Supone cuidar del propio ser, estar atentos a las manifestaciones de la vida, percibir incluso lo imperceptible. Esperar requiere mirada contemplativa, escucha discerniente. La esperanza trae consigo una dosis inmensa de alegría, todo se viste de fiesta y nada, por más poderoso, evidente, estruendoso o violento que sea, puede hacer que desfallezca la esperanza. Y no hay ingenuidad en esa experiencia vital, es la fuerza del amor. Es simplemente fe en el valor de las semillas, es la confianza puesta en el Dios que le abre al pueblo caminos, que sostiene la esperanza de los pequeños, que congrega a las mujeres, que nos fortalece para que en las fronteras ellas repartan el pan y ensanchen la casa. Estamos en estado de esperanza, porque nos habita el Dios de los pequeños, de los humildes, el Dios que le da a toda forma de vida aires de fecundidad. Desde nuestra espiritualidad, frágiles, en las periferias, en las fronteras, en los contextos en los que se hace más árido el anuncio, seremos siempre signos de esperanza, seremos proféticos y por lo tanto buena noticia para los excluidos de la historia. Somos herederos de un patrimonio que constituye nuestro ser y del cual somos responsables, llamados a ser pioneros en una historia, la nuestra, que se estrena cada día y que nos necesita centrados en lo fundamental, capaces de hacer camino con otros en compañía, osados y creativos para las preguntas y también para las respuestas. En la contemplación, para alcanzar amor, aparece nítido el horizonte. El amor se ha de poner más en las obras que en las palabras. El amor se expresa en lo concreto de la vida. El amor consiste en la comunicación de las dos partes, en la que cada uno da de lo que tiene. El Señor nos conoce, sabe lo que podemos dar y no nos pide otra cosa. Estamos llamados a amar, eso nos dice el espíritu de la sinodalidad, no de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. 1 Juan 3:18. Esas palabras del apóstol expresan un imperativo que en este momento histórico ningún creyente puede ignorar. El amor no admite excusas. El que quiera amar como Jesús amó, ha de hacer suyo su ejemplo, especialmente cuando se trata de amar a los pobres. Y eso supone ensanchar la mesa, para que, como decía Francisco, haya sitio para todos, todos, todos. Se trata de algo así como lo que insinuaba Unamuno. Agranda la puerta, Padre, porque no puedo pasar. La hiciste para los niños, yo he crecido a mi pesar. Si no me agrandas la puerta, achícame por piedad. Aquí con ustedes, y después de este recorrido por mi experiencia sinodal, en estas 5 opciones, yo vuelvo a pensar en la Orquesta Nacional de Ciegos de Argentina y traigo a mi memoria la certeza transversal del libro Ensayo sobre la ceguera. La esperanza y la resistencia son fundamentales para sobrevivir y encontrar un sentido en la adversidad. En la trama del libro, a pesar de las dificultades, los personajes luchan por su supervivencia
y encuentran formas de mantener la esperanza. Me parece que esta es una buena invitación para nosotros en tiempos de adversidad, sobre todo porque ya sabemos bien que la noche, que la crisis, no son para nosotros una metáfora, sino la experiencia en la que se purifica, se transfigura y se potencia nuestra existencia para volver la mirada a lo fundamental, a lo que no se ve, a lo que exige ver más allá y con otros entonar la mejor melodía. ¿Cuánto bien nos haría dejar resonar esta frase del libro? La ceguera, hoy como hace 80 años, cuando estalló por primera vez esa bomba atómica, la ceguera no es lo que nos impide ver, es lo que nos impide comprender. Para que exista sinfonía, para que se actualicen los nuevos caminos, la clave está en comprender. Y hoy más que nunca en comprender el sentido profundo de la esperanza cristiana, el cual creo yo que nos lo recuerda bien Paulo Freire en este texto que los invito a que recitemos juntos en forma de oración. Es preciso tener esperanza, pero tener esperanza del verbo esperanzar, porque hay gente que tiene esperanza del verbo esperar. La esperanza del verbo esperar no es esperanza, es esperar. Esperanzar es levantarse, esperanzar es esperar, esperanzar es construir, esperanzar es no desistir, esperanzar es avanzar, es juntarse con otros para hacer las cosas de otro modo. Es preciso experimentar el mundo, buscar su belleza, belleza que pasa por nuestra capacidad de imaginar, de crear, de actuar, de transcender, de comprometernos con la existencia humana, alimentados aquí por la esperanza. La sinodalidad para la espiritualidad ignaciana es un paradigma que la vuelca a la necesaria conversión de las relaciones a un conocimiento interno de su Dios para mejor amar, para mejor seguir. Gracias.